Primero, buenas tardes a todos y a todas, ¿cómo les va? Estuvimos saludando recién en la previa un poquito, hay varias personas que conocemos y nos da gusto ver, eh, exalumnos y exalumnas de UNIPE, colegas también con los que compartimos tarea, y también, bueno, nada, hay público en general que no, por lo menos algunos nosotros no conocemos, así que también todos y todas bienvenidos, bienvenidas. Lo que vamos a hacer hoy es compartir los avances de un trabajo de investigación que estamos haciendo y vamos a explicar algunas de las ideas con las que estamos trabajando. Para empezar, antes de ir directamente a lo que queremos compartir, queríamos comenzar haciendo un comentario sobre la situación actual de financiamiento de las universidades, a lo que estamos aprovechando todos los encuentros de la Semana UNIPE para difundir, recordar, comentar. Seguramente ustedes saben, porque participan de la vida universitaria, y la situación es bien crítica, la situación salarial de los docentes, pero financiera de las universidades en general es grave, y proyectos como este, por ejemplo, de investigación se financian justamente con los presupuestos universitarios y corren riesgo de no poder continuar o de suspenderse directamente. Así que bueno, en principio queríamos usar 2 segundos de la presentación de hoy para compartir esta preocupación con ustedes y comentarles un poco en qué situación estamos. Dicho esto, si les parece, vayamos al trabajo, a las ideas que nos convocan hoy. Lo primero que vamos a hacer es explicar un poco quiénes somos, qué grupos formamos, qué proyectos estamos desplegando para que se entienda después cuáles son las ideas de la presentación. En esta sala hay 2 grupos de investigación de UNIPE que vienen trabajando desde un enfoque colaborativo ya desde hace varios años y que para este proyecto, del que vamos a dar algunos resultados provisorios, nos hemos unido. Un subgrupo, entonces, está conformado, que ya participó en un proyecto anterior y viene trabajando, como dije, en una perspectiva colaborativa, está formado por María Emilia Cuaranta, que la tenemos aquí, por Paula Pérez, por Flor Perini y por Jimena Ramos. Ese es un subgrupo. Y también hubo otros integrantes a lo largo de los proyectos de investigación que recorrió ese equipo, que hoy no nos acompaña. Y hay un segundo subgrupo que está formado por Graciela Zimmerman, por Sebastián Pardini y por Martín Noval y por mí. Esos 2 subgrupos nos unimos en la programación científica de UNIPE en 2024 y empezamos a trabajar de manera compartida desde un enfoque también colaborativo e invitamos a participar a Sebastián y a Martín, que son 2 maestros de una escuela pública de la Ciudad de Buenos Aires, que habían formado parte, como dije recién, de uno de los 2 equipos de investigación previos, digamos. Y entonces, esos 2 equipos, ahora estamos formando un solo equipo de investigación, donde no solo hay investigadores, sino que también hay docentes. Entonces, Sebastián y Martín forman parte ahora del equipo de investigadores, pero originalmente ellos traen la voz de los maestros. Y hay una participación de Paula, que viene del otro equipo, que tiene un rol un poco mixto, porque cuando participó en los proyectos anteriores, Paula era directora de la escuela donde se llevó a cabo el proyecto, y después se incorporó como investigadora a los equipos de investigación, y ahora ya viene participando como investigadora en nuestros equipos, pero siempre trae también su voz y su mirada de su trayectoria como docente en la escuela. Entonces, la participación de Paula tiene esa riqueza, ¿no? Tiene como ese doble perfil. Así que bueno, dicho esto de que estamos 2 equipos reunidos, digamos a qué nos dedicamos o qué estamos haciendo a partir del 2024, y así podemos como darle marco a lo que vamos a presentar, terminar de darle marco a lo que vamos a presentar. En principio,
lo que estamos haciendo en este 2024, en este 2025, pero que comenzó en el 2024, es revisitar, como dice el título, una investigación anterior en la que participaron Sebastián y Martín, y Graciela y yo como investigadores. Y además participó otra maestra más de esa escuela, que se llama Mirta, que no está ahora con nosotros incorporada al equipo de investigación. Entonces, en este proyecto, lo que estamos haciendo es recuperar y revisitar un proyecto anterior. Dos equipos de investigación de UNIP estamos trabajando con los materiales que recogimos en un proyecto anterior. ¿Y de qué se trataba aquel proyecto anterior que estaba formado, del que participábamos Graciela, Sebastián, Martín, Mirta y yo? Se trataba de compartir con esos 3 maestros, que eran en ese momento maestros del segundo ciclo, los resultados de otra investigación también muy anterior, pero era una investigación más de corte psicológico, en la que les mostramos a los maestros algunas vicisitudes que enfrentan los chicos de segundo ciclo cuando tienen que leer y escribir números del rango del millón, números muy grandes, que son números que superan el rango que está previsto para la enseñanza en el grado en el que están. Y además de tener un rango grande, son números que tienen cifras particulares, porque por ejemplo tienen ceros en algunas posiciones específicas, por ejemplo, ceros en lugares intermedios, como por ejemplo el 4 millones 4004. Entonces, esos números nosotros encontramos en unas investigaciones muy anteriores que para los niños eran complejas, y los maestros usualmente tienen alguna experiencia. Todos los maestros de segundo ciclo, cuando trabajan con estos números, ven que ahí hay algo que se pone un poco complejo. Entonces, lo que hicimos en aquella investigación anterior en la que trabajamos con Graciela fue presentarnos ante estos 3 maestros y mostrar los resultados que habíamos tenido, con la intención de conversar con ellos respecto de si los resultados de aquella investigación les parecían interesantes, si los hacía interrogarse sobre alguna cuestión específica, si habían visto alguna vez producciones de ese tipo, porque les mostramos algunas producciones de los chicos, o si ver esas producciones les hacía pensar o plantearnos alguna cuestión que no hubiéramos tenido en cuenta. La cuestión no era tanto mostrar los resultados que ya habíamos tenido, sino explorar juntos qué tipos de preguntas podían abrirse a partir de aquellos resultados y abordarlas de manera compartida. Y empezar un diálogo con ellos sobre esas escrituras, pero rápidamente ese diálogo fue tomando algunas cuestiones de la enseñanza del sistema de numeración. En ese marco que planteamos con aquellos maestros, ya trabajábamos desde un enfoque colaborativo, y entonces planteamos una colaboración en las ideas, en las conceptualizaciones, en lo que pensamos respecto de esas producciones, junto con los maestros. Un rasgo específico de la colaboración, para nosotros y para otros autores que trabajan en la misma línea, es la importancia de que los resultados de las investigaciones, en los resultados de las investigaciones, también participen los maestros que formaron parte del equipo de investigación. Porque si no, una asimetría que se forma es que los maestros participan de la investigación, pero cuando hay que escribir y hacer públicos los resultados de las investigaciones, los maestros dejan de participar. Y entonces, en esta perspectiva de democratización del conocimiento, los maestros son invitados también a participar de la difusión de los resultados en cualquiera de sus formatos, en publicaciones, pero también en presentaciones como estas. Entonces, el motivo del trabajo de hoy tiene que ver justamente con asumir ese desafío, el desafío de compartir con el público o hacer públicas algunos resultados de investigaciones en los que también participan en su difusión los maestros que participaron de la investigación original. O sea que lo que estamos haciendo ahora es volver a visitar aquella investigación original en la que estaban Martín, Sebastián, Mirta, Graciela y yo, con los 2 equipos reunidos, y estamos compartiendo con todos ustedes algunos resultados de lo que ocurre de revisitar aquella investigación. Porque lo que está pasando ahora es que nosotros, cuando terminó aquel proyecto,
tuvimos alguna producción, lo mismo que el equipo de Paula, María Emilia, Flor y Jimena, todos los equipos tuvimos producciones y publicamos sobre los resultados que habíamos tenido, pero no habíamos tenido oportunidad de mostrar y de compartir en una conversación nuestras interpretaciones de lo que había pasado en aquella investigación donde estaban Sebastián, Martín y Mirta. Entonces, el proyecto en el que estamos trabajando ahora justamente toma cuerpo en el sentido de compartir con ellos las interpretaciones que hicimos cuando terminó aquel otro proyecto anterior. Entonces, lo que vamos a compartir hoy son algunos resultados de esta investigación actual en la que estamos intercambiando y discutiendo con los maestros algunas ideas que teníamos nosotros sobre lo que pasó y algunas ideas que los maestros tienen sobre lo que pasó, y con la hipótesis de que esa interacción entre maestros e investigadores produce cierto conocimiento sobre la complejidad de la tarea de los docentes y sobre la colaboración. Entonces estamos jugando con esa idea. Entonces, para eso vamos a plantear, si les parece, 3 de las ideas que tenemos hasta ahora formuladas. Las compañeras y los compañeros van a ir presentando cada una de esas 3 ideas y vamos a hacer un poco de intercambio y de participación, un poco nuestro y un poco de Sebastián y de Martín, a propósito de cada una de esas 3 ideas, y después vamos a abrir al intercambio con todos ustedes, porque nos interesa mucho también lo que nos puedan decir sobre lo que vamos a presentar ahora. Así que ese sería como el marco un poco en el que vamos a presentar y plantear las 3 ideas que vienen a continuación. Bueno, buenas tardes. Primero, un gusto estar acá y haberme sumado también a este espacio. Una de estas primeras ideas que nombraba Héctor es que nos trae, digo, esto de volver a hacer una lectura de esos resultados, pero ahora tener la oportunidad de discutirlas y conversarlas con Martín y con Sebastián. Es un poco mirar el backstage de lo que fueron esas reuniones, ¿no? Poder hacer una lectura y poder conocer, pero además también analizar un poco qué fue lo que sucedió en esas reuniones y detrás de esas reuniones, o a propósito de esas reuniones. En esos encuentros, muchas de las cosas que se daban, de los intercambios que se daban, por un lado, en torno a las situaciones de enseñanza que sucedían en las aulas, lo que iba generando, por un lado, bueno, tema de discusión, ¿no? de intercambio, pero también la necesidad de ir redefiniendo algunas cuestiones. Por ejemplo, la definición de números grandes. Héctor recién decía, bueno, al principio el propósito de esas indagaciones que hacían con los chicos era ir a mirar cuán viable era mostrar esos resultados acerca de la investigación con números grandes, que tenían, números grandes estaban definidos como números que excedían aquellos que se esperaba enseñar en esos grados, ¿no? En cada uno de los grados del segundo ciclo, y que tenían la particularidad de tener esos ceros intermedios que sabemos que dificulta un poco la escritura en cifras de ese número porque difiere de lo que se dice y se nombra al decir justamente esos números. Pero a propósito de las escenas y las situaciones que traían Martín, Sebastián y Mirta en esos intercambios, un poco se corrió el lugar de esos números, dejaron de ser los interesantes y pasado a ser interesante empezar a traer o a preguntarse qué pasaba si llevaban a las aulas situaciones como de escrituras con números como 2,5 millones o 1,25K, ¿no? Es decir, números que están expresados con una notación decimal y que tienen una letra o una palabra que indica cuál es la unidad de esos números. Ya mismo, Seba. ¿Cómo andan? Buenas tardes a todos y a todas. Sí, te interrumpo un segundo para decir esto de que es parte del backstage, contar que no nos parecía tan atractivo en aquel momento esto de los números grandes. Nobleza obliga. Entonces lo que empezamos a ver es cómo llevarlo a la práctica. Y ahí surge
creo que con Twitter en aquel momento, me van a ayudar, o con Instagram, no sé qué, la cantidad de seguidores, ¿no? Que veíamos que era 1,4K, ¿no? Entonces, y que los chicos y las chicas lo manejaban un montón, entonces dijimos, pará, es por acá. Y empezamos a laburar en torno a eso. Nada, esa aclaración, como que la entrada fue esa, ahí empieza el backstage de la cuestión, me parece. Bien, esa primera cuestión se llega a explicitar en las reuniones, aparecen esas desgrabaciones que son el insumo de análisis y sobre el cual después hay reflexiones y sobre el cual después quienes incluso no participamos de esa indagación en particular y nos sumamos después desde otro equipo de investigación, tenemos como herramienta para ir a analizar, ¿no? Es digamos, la foto de lo que sucedió. Pero un poco también en este backstage aparece un poco lo que se ve y un poco también otras cuestiones que fueron apareciendo. Y está buenísimo esto que trae Seba porque da cuenta de esa interacción, en primer lugar, de, bueno, por más que, digamos, en este tipo de investigaciones e indagaciones colaborativas, algo sustancial que tiene que ver con este diálogo y con poder ir construyendo entre docentes e investigadores ese asunto sobre el que se va a trabajar, ¿no? No es algo cerrado, algo que está estático y que después los docentes van a implementar, sino que al contrario, justamente en estas reuniones, la idea es ir colaborando y construyendo desde las distintas perspectivas de cada uno de los actores de ese espacio, y de los saberes que tienen y de las experiencias que suceden ahí, bueno, qué es lo que se va a ir a mirar, qué es lo que se va a problematizar, qué es lo que se va a trabajar en esos espacios. Entonces, una primera cuestión, como dice, bueno, es un poco descartar esos números grandes, con esos clásicos, digamos, digo clásicos entre comillas, para quienes estamos en las aulas sabemos que es una dificultad que aparece mucho, la ausencia o el exceso de ceros en los números grandes, con cada nuevo orden de números. Y entonces empezar a ver que aparecían también otras escrituras para esos números más grandes y que resultaban también muy interesantes para abordar. Y que convocaban más también a los docentes que estaban en ese espacio, como bien dijo Seba. Y entonces, a partir de esto, algo para decir también es que es a propósito de esas situaciones que se empiezan a dar en torno a llevar esas situaciones o preguntas al aula o evocar situaciones del aula, conversaciones con los chicos, actividades que realizaron con los chicos y las chicas, y también intervenciones de ellos como docentes frente a esas situaciones que se daban en las aulas, que además de discutir esas escenas que empiezan a relatarse en los encuentros, también es necesario ir ajustando permanentemente para los investigadores que acompañaban y que estaban en ese espacio, el asunto a mirar, dónde se pone el foco, qué es lo que se va a discutir, digo. No es un encuentro en el que, bueno, vamos abriendo aristas y ya, sino también implica un trabajo in situ, medio sobre la marcha, ir ajustando todo el tiempo dónde se pone la mirada, dónde se profundiza, cuáles de esas cuestiones se toman y se siguen sobre las que se sigue indagando. Y es un poco una discusión o un intercambio que se da a propósito siempre de lo que van trayendo estos docentes y de las escenas del aula que van compartiendo. Martín. Bueno, igual que Seba, bienvenidos a todos y a todas. Nada, aclarar también que dentro de este ítem de backstage, esos ajustes que nosotros en su momento también los hicimos, quizás no fueron totalmente explicitados en los encuentros posteriores, y que en este segundo momento, en esta nueva idea de proyecto colaborativo, en los primeros encuentros salió, y tanto, bueno, Héctor como Graciela como que abrieron los ojos, pero, eso no lo sabíamos, y que en su momento quizás la interpretación de nuestras intervenciones tenían un sentido para ellos, y que ahora que quedó como más expuesto que realmente
los ajustes tenían un sentido en relación a este trabajo colaborativo, esta nueva mirada o revisitar lo que nosotros hacíamos nos hizo, dar cuenta de que sí, realmente ese trabajo colaborativo con una mirada, ahora ya desde el backstage, como pusimos en este ítem, tuvo un cambio importantísimo en la tarea docente nuestra y hasta diría que en las planificaciones, porque bueno, ahora en un ratito cuando termine Flor vamos a comentar un ejemplo muy claro de este ajuste de parte nuestra de los docentes. Sí, casi que te iba a invitar a hacerlo ahora. Solo anticipar que justamente que esto que aparece y este estar un poco teniendo que estar viendo sobre la marcha algunas cuestiones, no es algo que es un defecto, digamos, de esta investigación o que es un desvío o algo que implica que, bueno, nos fuimos de la investigación. Al contrario, en las investigaciones colaborativas, esto es parte intrínseca de ese tipo de innovaciones, que no lo hace digamos, que lo hace bastante complejo, digo, tanto para quienes están participando como docentes, como para quienes estamos desde los investigadores, digamos, mirando, viendo qué asunto es el que se está discutiendo, cómo se va conformando, porque implica cierta incertidumbre, implica ir tomando decisiones y ajustando una y otra vez, porque hay un problema que se va construyendo de manera colaborativa. Y entonces, sobre eso, que es un poco propio del trabajo colaborativo, empiezan a suceder y a darse intercambios, reflexiones, que muchas tienen que ver con esas escenas particulares que comparten los y las docentes, pero que después empiezan a dar lugar a otras reflexiones que son más generales de la enseñanza de la matemática, que exceden ese ejemplo particular del que surgieron y dan lugar en esas distintas y sucesivas reuniones a ideas, a reflexiones, a preguntas que se van después retomando y otra vez complejizando y es como una espiral, ¿no? Un círculo también vicioso de eso, pero que va generando y va complejizando cada nueva idea, cada nueva conceptualización que aparece. Como hay algo ahí que, un conocimiento que se va construyendo en el fondo, en todas esas ideas. Y en particular, algo que capaz es justamente parte de lo que ahora vemos como una evidencia, pero que no era evidente para nosotros, es que muchas de esas decisiones y muchas de esas cuestiones los docentes las seguían rumiando a lo largo de las semanas entre un encuentro y otro. Y que sobre esas ideas y cuestiones que se desarrollaban en esos encuentros, no solo era pensar o me anoto una pregunta para llevar a ese encuentro o busco una producción de los chicos para mostrar o compartir en ese encuentro, sino que además sobre eso mismo se tomaban decisiones respecto a la enseñanza, que capaz no eran después compartidas específicamente en esos espacios de colaboración. Y que es ahora cuando nos encontramos otra vez para mirar esas grabaciones, ¿no? Esos registros de esas reuniones, que de repente nos enteramos que sucedían algunas cosas. No sé si Seba, Martín quieren compartir. Sí, gracias, Flor. Sí, me parece que en torno a esto, comentar que algo que nos había pasado, tanto Mirta como yo teníamos sexto y séptimo y habíamos decidido, o sea, en el marco de esta investigación nos juntábamos un viernes cada 15 días, entonces entre encuentro y encuentro pasaba mucho tiempo. Y algo que empezó a pasar es que nosotros en la escuela, con los compañeros y compañeras, quedábamos como enganchados de alguna manera y empezábamos a comentar cosas y cómo hacer, qué no hacer. En fin, como que le empezamos a prestar más atención, ¿no? A esto de la didáctica de la matemática. Y en torno a eso sucedió algo que me parece que fue como un puntapié en estas reuniones de este grupo de investigación, y fue que Mirta y yo decidimos como comenzar el siguiente año. Habíamos tenido unas 5 o 6 encuentros antes de que corte el año, cambiando el orden
de los temas a ver en naturales. Empezamos con los planetas para trabajar la distancia entre los planetas y ahí darle un marco a los números grandes, un marco de utilidad. Entonces, un poco esta charla, cuando comentamos eso, que nos acordamos ahora, releyendo, ¿no? Esto que se había escrito en aquel momento, que fue en el 2018 y 2019, si no me equivoco, releyéndolo ahora empezaron a surgir esto. ¿Te acordás que, sí, nosotros cambiamos de este tema para ver esto? Y bueno, fueron decisiones que se tomaron en torno a lo que nos venía, digamos, interpelando en ese momento, ¿no? A buscar respuestas, a buscar maneras, pero que no habían sido charladas. Entonces Héctor y Graciela nos dijeron como, bueno, nos acabamos de enterar que ustedes cambiaron, digamos, o que buscaron ese lugar para meterse con los números grandes. Bueno, así que sí, como esa hubo varias cosas que nos fuimos comunicándonos, y ese segundo año fue como un poquito más, digamos, con más comunicación que el primero, ¿no? Me parece que estábamos un poco más ordenados en el trabajo colaborativo, en la investigación colaborativa. Y otra cosa que surgió ahí, que vamos a abordar un poquito más en profundidad más adelante en la charla, tiene que ver con la utilidad. A nosotros nos hacía ruido, a los docentes, esta idea de cómo llegar a los chicos y a las chicas, o cómo interesarlos e interesarlas con esto de los números grandes. Por eso este cambio, ¿no? en los temas de naturales. Siempre buscando un poco que haya mayor interés y la mejor manera de abordar esto que proponían Héctor y Graciela en aquel momento. Bueno, en mi caso particular, yo estaba en cuarto y en quinto, y bueno, obviamente este rango numérico no era contenido ni estaba pensado para trabajarlo, pero bueno, en diferentes actividades se pudo plantear un poco la idea de esto que decía Sebastián, de ver cómo enganchar a los pibes, y en realidad más chicos todavía, con este rango numérico. Y también yo recuerdo que quizás no fue tan explicitado, pero bueno, en mi caso particular, a la hora de plantear una actividad, plantear un momento evaluativo, poner un poquito la mirada en qué números elegir. Uno quizás por los tiempos solía utilizar números que ya había trabajado o números que aparecían en algún libro, en algún cuadernillo. Y bueno, ese ajuste, pensando un poquito en, forzar un poquito a los chicos al trabajo matemático, era poner el foco en decir, bueno, yo quiero que en esta actividad, con estos números en particulares, poder escarbar un poquito más en cosas que pudieran salir, que en un principio estaban pensadas, por lo menos desde mi lugar, también para poder aportar, que era como una duda que teníamos a nuestros investigadores, pero sí, que el ajuste siempre estaba pensado en encuentros, ya posteriores, como dijo Sebastián, en este segundo año, a poder ser parte de ese trabajo colaborativo. Que quizás en los primeros momentos no sentimos que éramos productivos, vamos a decir. Y bueno, esos ajustes tenían ya un sentido un poco más del trabajo colaborativo y la investigación. Bueno, o sea, para cerrar la primera partecita o la primera pasada por esta partecita, lo que Flor está planteando y Martín y Sebastián también, es que había algunas ideas que estaban ocurriendo que nos enteramos recién ahora en esta segunda ronda de proyecto, y esas ideas para nosotros eran como súper importantes. Y
y estamos ahora compartiendo con los maestros el valor de esas ideas y por qué nos parecían importantes. Si les parece, avancemos al punto siguiente, entonces, en todo caso, si quieren, después podemos profundizar en alguno de los 3 puntos en particular. Bueno, buenas tardes a todos. Y yo voy a... Perdón, ahí está. Yo voy a hablar sobre otra idea que surgió, que es la idea de la complejidad de construir un común entre docentes e investigadores. ¿Qué implica este construir entre docentes e investigadores? En principio, lo que implica esta construcción es el desafío más significativo, ¿no?, que tiene el trabajo colaborativo, el trabajo en el espacio de investigación colaborativa. ¿Y por qué decimos esto? Porque la construcción es un terreno compartido. Se comparte entre los docentes y entre los investigadores. Es la construcción de un espacio en el que es posible interpretar juntos, maestros e investigadores, lo que se presenta en las aulas, sin que se diluyan las diferencias de formación, experiencias e intereses. También es importante destacar que este espacio común no se establece de antemano, no es algo que lo podemos traer de antemano y decir, bueno, acá hay un espacio común, sino que se va construyendo. Y que se va construyendo y va tomando forma a partir del desarrollo de las reuniones, a partir de las conversaciones, a partir de los intercambios sobre las producciones de los alumnos. Por lo tanto, podemos decir que hay una construcción de lo común y que esa construcción también es problemática, ¿no? En este sentido, una cuestión muy importante a tener en cuenta es que el análisis de las producciones de los niños, tanto de lo que ofrecen los maestros como las producciones que ofrecían los investigadores, no tenían como intención identificar los errores que había en esas producciones o discutir si se debía haber enseñado alguna otra cosa para evitar las respuestas de determinadas respuestas. Sino por el contrario, este trabajo con las producciones tanto de los maestros como las producciones que traían los investigadores, tenían como trabajo, como intención, que a partir de la conversación, de los intercambios, se trataba de comprender qué ideas podían estar detrás de esas anotaciones o detrás de las resoluciones de los chicos. Y de esta manera de interpretar lo que traen los estudiantes, no es tan evidente y tan automático, no es que uno agarra una producción, toma una producción de los alumnos y a partir de ello inmediatamente uno puede interpretar qué traen, sino que también lleva un trabajo, ¿no? Un trabajo de interpretación, un trabajo de poder ir viendo cómo entrar, ¿no?, en ese pensamiento, en por qué hicieron algunas cosas los chicos, por qué resolvieron de esa manera, qué es lo que hicieron. Y en este sentido nos preguntamos qué supone, ¿no?, tratar de identificar esas ideas y qué podía estar detrás de las ideas de las resoluciones de los chicos y de las anotaciones que encontrábamos en las hojas de ellos. Y esto supone también una disposición a interpretar, ¿no? Una disposición de los docentes, una disposición de los investigadores, una forma de mirar que se construye en la práctica misma. Por eso decíamos de esta construcción de lo común, ¿no?, de lo común en el espacio. Y estábamos pensando, ¿no?, cómo resulta esto para los maestros y para los investigadores, cómo resultó esta construcción de este espacio, de este enfoque, de esta forma de mirar las producciones.
Y creemos que para los maestros resultó valioso, ¿no? Porque permitía ver con otros ojos las resoluciones de los alumnos. Y para los investigadores también resultaba, esta mirada ampliaba el alcance de los análisis que se podían hacer en esos espacios. Y en esta ida y vuelta se generaba en las reuniones, empezaron a compartir el objeto de la indagación. Hoy, como había dicho, no solo el objeto de la indagación, sino también la forma de abordarlo. Y este objeto de indagación, como dijo Héctor hoy más temprano, estaba relacionado con qué vicisitudes se enfrentaban los chicos al abordar algunas cuestiones vinculadas a la escritura de los números. Y por lo tanto podemos decir que creemos o entendemos por ahora que construir lo común no se trata de un acuerdo sobre qué tema específico uno va a trabajar, uno va a proponer en este espacio, sino la participación conjunta de una experiencia que incluye los modos de pensar, de observar, de preguntarse, ¿no? Como hoy hablaba Flor, de esta forma de poder pensar las prácticas, pensar las resoluciones de los chicos, de poder observar, de poder interpretar y de hacerse preguntas. Entonces decíamos que la producción de lo común es un proceso y también es problemática, como se ha dicho anteriormente, por varias razones, ¿no? Y una de estas razones, y en esta oportunidad de volver a encontrarnos con los maestros y con los resultados que tuvieron de la investigación y con las desgrabaciones, nos permitió volver a conversar con ellos y pudimos encontrar ejemplos de esta complejidad. Y uno de los ejemplos es algo que nombró Sebastián hoy, es la utilización de sentidos diferentes en algunas ideas y fue la idea, como hoy decía Sebastián, de la idea de utilidad, ¿no? Y bueno, en este proyecto anterior llamaba la atención esa referencia a la idea de utilidad que le daban los docentes, los maestros, y que habían desestimado, como decía Sebastián, primero esa inclusión de números grandes y que empezaba a aparecer esta, de las expresiones como 2,5 millones o 4 o 5 megas, etcétera, y sí otro tipo de expresiones. Entonces, más que ahora lo que... ¿Y cómo proponer entonces otras ideas a partir de esto de la utilidad? Entonces ahora vamos a compartir con ellos, seguramente Sebastián y Martín nos van a poder contar cuál era su idea de utilidad, qué pensaban y cómo después en esto de volver a reencontrarnos y de volver a charlar sobre el tema, cómo fueron esos significados, ¿no?, de estas ideas que fueron surgiendo. Así que le vamos a dar la palabra tanto a Sebastián como a Martín para que nos cuenten un poquito. Debo confesar que la palabra utilidad en ese momento la trajo Seba, ¿sí? Y que obviamente luego de ese encuentro fue algo que quedó al común de los 3 docentes que participábamos, y tiene que ver un poquito con el ítem anterior del backstage, porque lo mismo, en su momento esa palabra utilidad para nosotros era totalmente natural, desde el punto de vista de cómo lo planteamos, y quizás tanto para Héctor como para Graciela sonó como raro esa palabra, ¿sí? Quizás no desde el lugar que nosotros lo queríamos plantear, y tiene que ver un poquito con esto de
la utilidad de lo cotidiano, del diario, y no tanto desde el objeto de estudio del número grande. Y en este segundo momento pudimos, quizás aclararlo un poquito más, pensándolo desde el lado de atraer, de convocar, de enganchar a los pibes, que sea más ameno, vamos a decir, para ellos, más allá de la utilidad misma del número grande. Claro. Nosotros lo que nos pasaba en ese momento era que necesitábamos pensar situaciones en las que los chicos y las chicas se sientan convocados y tengan cerca para laburar números grandes. Por eso aquello de cambiarlo de los planetas. Como podía pasar con decimales y las monedas, que siempre se laburaba con algo cotidiano casi. Decíamos un poco en chiste que en este contexto monetario hubiera sido más fácil trabajar los números grandes, ¿no? Pero en aquel momento hablar de 1 millón, de 5 millones, era algo como muy lejano. Entonces decíamos como buscar algo que sea más de utilidad para los pibes y las pibas, desde ese lugar. No desde el lugar de utilidad de si es útil o no estudiar a los números grandes o trabajar con ellos. Me parece que un poco ahí hubo como esa cosa, ¿no? Y da nota de lo difícil que es armar un común, ¿no? Porque también todo esto en el marco de encontrarnos 40 minutos o 50 minutos cada 15 días, quedó como la idea de, bueno, los docentes necesitan algo que sea útil para los pibes, y nosotros hablábamos en realidad de que lo que necesitábamos o lo que queríamos pensar y buscar eran cuestiones que ellos tengan ahí frescas. Nada, y cuando lo volvimos a charlar ahora, este año, fue como, sí, estábamos todos hablando de lo mismo. Pero, viste, como esta cosa de ver el 6 y el 9, según de qué lado lo ves, es el número. Entonces, bueno, un poco tiene que ver con esto, ¿no? Lo que decía Paula, de construir el común. Hace falta mucho diálogo, muchos encuentros. Y la verdad que en aquel momento tuvimos la oportunidad y nos enriqueció un montón. Los encuentros eran cortos, pero muy cargados estábamos todo el tiempo pensando en llegar a ese encuentro. Así que bueno, creemos que se pudo construir algo después de un tiempo, pero claramente no es automático. No, y también que la búsqueda de lo común, en ese momento, quizás nosotros, desde nuestro rol, no lo teníamos muy en claro o muy presente, y en esta revisión de esas desgrabaciones y de lo que nosotros compartíamos en ese momento, como dijo Seba, estábamos en algo en común, pero quizás nosotros no lo creíamos que era común. Y obviamente la propuesta de revisar, después de ya unos cuantos años que pasaron de esto, es algo que creemos y consideramos para este segundo momento súper importante, porque el común quizás no es propio del momento investigativo, de la intensidad de esos encuentros, sino que es necesario tomar distancia y revisarlo desde otro lugar, desde otro momento, para darse cuenta que algo en común había y que se puede seguir construyendo ese común entre el trabajo colaborativo. Sí, agrego algo cortito antes de por ahí de cerrar con esta partecita. Algo que nos pasaba mucho, tanto a Martín, a Mirta como a mí también en aquel momento, era como que pensábamos que nosotros íbamos por un lado y Héctor y Graciela por el otro, como dos cosas separadas. Y por ahí, después de varios encuentros, de varias charlas, empezamos a darnos cuenta que íbamos como para el mismo lado, ¿no? Esto tiene que ver también un poco con la estructura, con la escuela, digamos, con sus estructuras puntuales. Entonces nosotros decíamos, bueno, vamos a implementar algunos trabajos para que se investiguen después.
empezamos pensando eso. Como que nos costó, o hablo por mí, me costó ponerme en el rol de colaborador de una investigación, de participante activo, digo, en ese sentido. Y quizás en esta segunda parte, digamos, en esta revisión de aquello, empecé a tomar un poco más de conciencia de estos roles. Si bien en aquel momento sí lo hacíamos y lo pensábamos y qué sé yo, pero ahora es como que a la distancia se ve más claro, y también se ve más claro lo dificultoso de generar algo en común, digamos. Lo problemático, como decía Pau. Y bueno, como decía Martín, esto de lo problemático del tiempo que le llevó, ¿no? De construir este común, que esto es una construcción y que no es de un día para el otro, ni se puede traer de antemano, ¿no? Como se decía, es algo importante que surge en la complejidad que tiene también el trabajo colaborativo y el trabajo con las producciones, con los análisis, con las investigaciones. Y ahora, bueno, vamos a dejarle la palabra a Jimena, que también va a traer otra idea que surge a partir de todos estos encuentros, que son las condiciones y los propósitos del análisis de las clases y las producciones. Hola, ¿cómo andan? Sí, antes también, perdón, que me quedé pensando recién con lo que charlaban sobre el otro eje, que también había algo interesante que pasaba con esta cuestión de la utilidad respecto también al equipo de investigación, que el equipo de investigación también interpretaba algo y desechaba un montón de ideas que después de charlar con Sebastián y con Martín fue como, no, nosotros estábamos descartando como investigadores con una manera muy tajante algunas ideas que después de poderlas reflexionar, eso cobró fuerza. Bueno, y esta tercera idea que queríamos compartir hoy, Seba también adelantó un poco esto, que son las condiciones materiales mediante las cuales se reflexiona sobre la tarea docente. Y específicamente las diferencias que hay entre un trabajo colaborativo con docentes que se da en el marco de la escuela y otras charlas que se pueden dar dentro de la institución entre colegas, ya sea en sala de maestros o en recreo o una charla de pasillo. Bueno, no sé, ahí Seba, Martín, ¿quiere compartir ustedes un poco esas diferencias que encontraban ustedes al charlar de aspectos de didáctica de la matemática en el espacio colaborativo y con sus colegas después en la escuela? Sí, algo que nos pasó así como en un comienzo fue que se generó, estábamos en la misma escuela, Martín, Mirta y yo, y se generó algo ahí como entre colegas de, che, pero ¿qué se juntan a hacer? Como, ¿qué hacen? ¿Cómo es eso de juntarse con Ponce y con Graciela? Y empezamos a hablar más naturalmente de cuestiones pedagógicas y didácticas. Después un poco lo que vemos, o lo que vimos cuando nos empezamos a encontrar ahora este año, es que no es tan común encontrar esos espacios. Es decir, en aquel momento fue un puntapié inicial y fue como esto de la novedad, pero los que transitamos las escuelas y las que transitan las escuelas sabemos que no es común encontrar espacios de reflexión dentro de la escuela, mismo por la vorágine con la que se vive en la escuela, digo. Por ahí cuando tenés un ratito libre te pones a planificar, o te pones a corregir, o te pones a, bueno, mil cosas, el registro, qué sé yo. Entonces, en aquel momento como que a nosotros nos pasó que nos quedó esto de tratar de reflexionar. Empezamos nosotros, aunque por ahí ese viernes no había reunión con Héctor y Graciela, empezamos todo el tiempo a pensar alternativas, a charlarlas. Bueno, nada, en ese sentido nos pareció muy, muy interesante participar de esa investigación. Bueno, seguí Martín.
No, y agrego que, nosotros trabajamos en una escuela de jornada simple y obviamente los tiempos eran muy, muy acotados, pequeños momentos de recreo de 10 minutos, horas curriculares en donde quizás no había espacio o momento de juntarse en una sala de maestros a charlar, pero en los pequeños momentos que se generaban, estos encuentros, más allá de nosotros tres, se empezó a hablar, se empezó a dialogar más con la mirada puesta en este trabajo que nosotros estamos haciendo. Es como fue como una manera de socializar un poco al resto de los docentes que no participaban de los encuentros, de lo que sucedía. Y la verdad que eso fue un tema, que en su momento no le dimos tanta importancia y hoy lo extrañamos tanto, porque la verdad que esa escuela prepandemia no es la escuela de ahora, cada vez hay menos tiempos para poder charlar de estas cosas, y en los pocos momentos que tenemos, la verdad que no está tan en manifiesto dialogar desde la didáctica de algún área en particular. Pero insisto y nada, me gustaría que suceda más estas cosas que están pasando. Cuando Héctor nos convocó para esta segunda parte, fue como, ¡epa! Qué lindo, ¿no? Que vuelva a suceder. Y fue como una retroalimentación y una inflada una bocanada de aire positivo para pensar esto, de que el tiempo, el momento que nosotros vivimos en ese trabajo colaborativo, muchos años después sigue estando fuerte, sigue estando presente y que obviamente, intentaremos que siga continuando y que siga pasando en nuestras escuelas. Sí, y además también, bueno, lo que podíamos evidenciar con estas conversaciones que íbamos teniendo y cuando íbamos analizando, es que analizar las producciones en una instancia de trabajo colaborativo, esas reuniones tienen también un diseño que le es propio. Y un diseño que prioriza un tiempo para hablar de cuestiones didácticas puntuales, en donde también es un espacio dentro de la escuela en donde un poco se hace el parate para poder ver esas producciones, para poder analizar esos relatos de clase. Y el espacio colaborativo también tiene una organización que es específica, pero que se va redefiniendo en la marcha, como tanto decía Paula, como decía Flor. Y también se trata un tema, ¿no? En este caso era tratar estos números grandes en el contexto de la enseñanza. Entonces también algo que hemos hablado muchísimo es que, bueno, tener un tiempo a lo largo de meses para poder estar charlando sobre ese objeto y poder seguir reflexionando, también es distinto al tiempo que tienen los docentes dentro de la escuela, donde el tiempo por ahí es más inmediato o donde hay que ir solucionando cuestiones de la enseñanza que un trabajo colaborativo permitía como, bueno, parar la pelota o pararla de frente, ¿no? Y también volver a un solo tema y poder estarlo pensando. Y bueno, en eso sí, o sea, son condiciones muy, no sé si muy distintas, pero bueno, tienen otras características a las que se pueden dar en otras interacciones en la escuela. No, y obviamente agrego esto de que eran la escuela, y la verdad que también pusimos en estos encuentros que si hubiera sido en otro lugar o fuera del horario escolar, consideramos, no lo sabemos, pero consideramos que seguramente no hubiera sido lo mismo en relación a este intercambio y este trabajo colaborativo. Sí, lo vivíamos como nosotros decíamos que era un paréntesis, como en ese sentido. Era parar un poco la pelota, como dijiste, Jime, y pensar ahí, sentarse e intercambiar. Y nada, agrego una cosita, algo que nos quedó de aquella experiencia fue por ahí reflexionar casi todas las actividades en ese momento. Después fue un poquito menguando, porque la escuela sigue siendo la escuela, pero
me acuerdo que en aquel momento era pensar ejercicio por ejercicio, pero tipo pasión, aguante la matemática, era medio así. Sí, y Algo que nos quedó de eso, de reflexionar, bueno, ¿por qué hice esto? ¿Viste? Yo le decía a Héctor un poco en chiste, bueno, ya no agarro el libro, el libro y lo hago así porque sí, porque lo trae el libro. Ahora lo ponemos ahí, lo criticamos, en el buen sentido, ¿no? Lo miramos críticamente y lo tomamos desde ese lugar. La verdad que eso nos quedó y para mí es algo bastante, es muy valioso, digamos, en la carrera docente. Martín, ¿vos querés comentar algo? No, digo, como cierre de este ítem para después darle el paso a Graciela, que nos está sucediendo quizás ahora en este segundo momento, de que no tuvimos quizás la posibilidad de juntarnos cara a cara, face to face, y nada, y también sentimos eso, que es distinto. Entonces esa condición de análisis de lo que nosotros sucedía en nuestras aulas y con lo que nos venían proponiendo tanto Héctor como Graciela, esa condición es diferente. Entonces que el valor, vuelvo a repetir, el valor que le dimos en su momento, que hoy revalorizamos 100 veces más, de que nada, estas cosas en las escuelas tienen que suceder sin necesidad que vengan dos investigadores de la UNIPE a realizar su trabajo. Así que nada, dejo eso como picando y ojalá que siga sucediendo. Bueno, yo quería comentar algunas pequeñas reflexiones que surgen a partir de toda esta presentación. Retomando algunas de las cosas que fueron diciendo todos ellos, hay una frase que Sebastián dijo en una de las reuniones vinculado a el tipo de trabajo poco habitual que se estaba llevando a cabo en la escuela. Él dijo, rompe con la lógica del trabajo en la escuela. Es decir, las condiciones en las que se estaba dando, que era en el espacio de la institución escuela y con una frecuencia quincenal de 40 minutos en las que estábamos abocados específicamente a interactuar, a trabajar juntos, era algo realmente poco habitual y que llamaba mucho la atención en los demás. En los compañeros, en los colegas de la escuela, por eso esas preguntas, por eso estos comentarios de Sebastián y de Martín. Ahora las condiciones son otras. En esta segunda etapa de revisitar aquello que fue trabajado, lo estamos haciendo fuera del horario escolar, lo estamos haciendo por Zoom, y eso de algún modo se refleja en el tipo de trabajo, ¿sí? En ambas ocasiones podemos decir, en ambas ocasiones así de trabajo colaborativo, podemos decir que se produce conocimiento, pero es un conocimiento diferente. El que se produjo en la escuela estaba como más ligado a esto que comentaban todos antes, digamos, a cuestiones más inmediatas de la enseñanza, teniendo como eje central algún contenido matemático, analizando, como contaba Paula, producciones de alumnos, aprendiendo a interpretar esas producciones, analizando escenas de aula. Y en ese sentido, el trabajo de la colaboración después quedaba como más supeditado al investigador, ¿sí? A Héctor y a mí. En estas circunstancias, esto se modificó. Digamos, ya hubo como un desplazamiento de ese foco, de ese centro de atención que tenía que ver con, podemos llamar de algún modo, la inmediatez del aula y la reflexión a propósito de esos contenidos de enseñanza, para abordar conjuntamente cuestiones vinculadas a la colaboración. Y en ese sentido estamos produciendo conocimiento a investigadores y docentes, digamos, inmersos en esa misma lógica de producción. Por otra parte, hay algo que también estamos agregando, que es la posibilidad de comunicar. Esta escena en donde estamos todos juntos, como haciendo público este trabajo, también es un plus que se está agregando a esto que
se hizo en la primera instancia, digamos, ¿no? Se hablaba de publicación de artículos, bueno, pero acá estamos compartiendo con ustedes lo que para nosotros nos parece una instancia muy valiosa de trabajo y de producción nueva de conocimiento. No sé si alguien quiere agregar algo más o hoy damos espacio a preguntas. Por ahí alguien había consultado el año en que esto se llevó a cabo, ¿no es cierto? A ver. Le contesto a Yamila mientras y abrimos ya la ronda de preguntas y comentarios y de intercambios también. Yamila preguntó, lo puso en el chat, ¿cuál fue el año del primer momento? Las primeras reuniones con Martín, Sebastián y Mirta las hicimos a finales de septiembre del 2018, la primera presentación. Y como decía Sebastián, a partir de ahí nos empezamos a reunir quincenalmente los viernes y terminamos cuando terminó el ciclo lectivo del 2019, o sea, en diciembre del 2019. O sea, que duró un año y un bimestre, casi un año y medio. Bueno, tenemos un ratito de preguntas, comentarios, aclaraciones, que por ahí algo no se entendió. A los maestros o a nosotros o a todos. Sin miedo que... Martín responde. No, sin miedo digo que la verdad que también es como una de las grandes dudas que teníamos en su primer momento, qué le íbamos a aportar a estos tipos que habían escrito libros, habían escrito sobre la didáctica de la matemática muchísimo, y que nada, una de las quizás preocupaciones particularmente mía y planteada fue qué le sucedería a otro docente al leer el análisis o alguna parte de los intercambios, alguna de grabación, si realmente iba a entender o le iba a aportar algo eso que nosotros compartíamos en los encuentros. Y nada, tanto las compañeras Jimena, María Paula, Florencia, fue una de las primeras, dudas y preguntas que les hice, porque la verdad que no teníamos como muy fuertemente arraigado que nuestro aporte iba a ser tan significativo. Ahí levantó Franco. Lo retomamos eso. Está Eileen. Eileen, sí. Buenas, ¿cómo andan? ¿Cómo estás? Bien. Pregunta, ¿cuál fue la forma de registro que encontraron más útil los maestros cuando implementaban una actividad? Bien. O sea, le está preguntando a los maestros, ¿no? Aileen le está preguntando a ellos. Claro, a ellos. O sea, porque ¿Cómo registraban ellos? Claro, porque tenían que relevar qué había pasado con algo que habían pensado, ponele. Y generalmente hay algo de lo subjetivo ahí que cuando uno releva y elige un episodio de lo que va a transcribir, hay una subjetividad muy grande en qué estoy eligiendo y lo que se deja afuera también habla. Entonces, es re buena pregunta porque capaz que ahora nos enteramos de otra cosa que no sabíamos, o sea, hay como un agregado del backstage, así que estoy ansioso por a ver qué contestan, pero yo después voy a contestar mi parte. ¿Cómo estás, Aileen? Bueno, te contesto un poco de mi parte. Me da miedo porque... No, en principio lo que hacíamos era, sí, súper subjetivo, porque tenés varios ejercicios y elegís uno por alguna cuestión que a vos te interpela. Fotos al pizarrón, y les conté en esta segunda etapa de investigación
Yo tenía un cuadernito donde anotaba todo lo que me llamaba la atención en aquel momento. Que no lo encontré por otro lado, pero sí, me iba anotando todo como una libretita que yo tenía. Y después les comentaba. De hecho, hay algunos ejercicios en las desgrabaciones que comentamos de alumnos que discutían entre ellos y yo anotaba la discusión mientras escuchaba. Pero estoy totalmente de acuerdo con vos que es subjetivo. Digo, me parecía interesante algunas cuestiones, me parecían muy interesantes y otras que quizás lo eran, yo las pasaba por alto. O al revés, quizás anoté algunas que para mí eran interesantes y para Héctor y para Graciela no tanto. Pero bueno, la manera de registro era esa. Yo tenía una libretita siempre al lado en mi escritorio y cuando el ejercicio, cuando sucedía algo, era como, bueno, no borren, esperen. Sacaba una foto y la llevaba o la mandaba. Y también teníamos un compartido en donde nosotros, digo, en el momento que surgía algún tipo de registro, ya sea escrito o foto, que era lo más rápido y sencillo dentro de un aula, en el tiempo que no teníamos estos encuentros, nosotros íbamos ahí como para no perdernos, ir mandando cada uno de los registros y que después poníamos en juego en los encuentros, en las reuniones. Porque implementaban en varios grados al mismo tiempo o hacían solo un grado, un maestro, porque ustedes me hablan como que ambos registraban. Claro, porque estamos en grados separados, yo en cuarto y quinto, matemática, y Seba en sexto y séptimo. O sea, levantaban grados distintos. Claro. Puedo agregar algo que es una preocupación nuestra desde el inicio de la investigación colaborativa, es que fuera también viable para los docentes. Entonces, también el registro era una construcción, o sea, nosotros no es que teníamos una idea de cómo nos imaginábamos que se iba a registrar. Fue algo que fuimos como elaborando en los espacios, elaborando como más implícitamente, o sea, siempre se trabajaba sobre material del aula, o sea, siempre sobre documentación del aula que aportaban los maestros. Ese recorte, como vos bien decís, es propio de cada docente, que trae el recorte y además nos explica explica al espacio por qué lo trae, ¿no? Por qué ese recorte es significativo en relación con los problemas que se está trabajando o que se está construyendo. Y a veces eran solo producciones de los alumnos que se comentaban y se comentaba el contexto en el que surgieron, las interacciones a las que dieron lugar esas producciones, ¿sí? A veces eran otras cosas, pero digamos, esto que vos decís, la preocupación por el registro es un problema en el sentido de un asunto del que nos tenemos que ocupar, metodológico, de la investigación colaborativa, con una preocupación muy fuerte porque sea viable en la corrida cotidiana de cada docente, ¿no? Porque esto se le agrega a la tarea del docente. Pero me voy a colar, perdón María, pero no es que a lo mejor te estás imaginando, Ailín, que los maestros traían un registro de los diálogos entre los chicos. Eso no era así, no pasaba así. Lo que, como dijo María Emilia, lo que traían usualmente era una producción y ellos aportaban el relato sobre esa producción. Ahí hay un asunto que no la comentamos tanto con los maestros, o sea que es parte de lo que decíamos los investigadores, pero no se lo contamos, que es que a nosotros nos llamaba mucho la atención el hecho de que cuando ellos traían una producción, la completaban mucho con un montón de referencias de lo que pasaba en la clase. Por ejemplo, decían, sí, esta es de Tomás, que es un buen alumno, lo sé porque lo tuve el año pasado, y además no se equivoca nunca, y sin embargo acá pasó que se equivocó, quedaba poco tiempo para que toque el timbre, entonces yo le tuve que contestar esto. O sea que la producción en sí misma no informaba tanto, sino que lo que informaba era la producción con todo el relato que los maestros hacían alrededor. Y eso nos dio después mucha pista para pensar que cuando nosotros nos acercamos al trabajo con los maestros y a veces llevamos algún material para compartir con ellos que no tiene ningún contexto, a los maestros les dice bastante poco, porque ellos todo el tiempo reponían lo que estaba pasando cuando eso se estaba produciendo.
Bueno, nada, una partecita así súper interesante. Es un punto crítico el tema del registro, como dijo María Emilia, y retomando solo lo último de mi interrupción, perdón María, lo que dijo Martín del el drive compartido, que era donde poníamos todos, los maestros ponían las producciones, nosotros poníamos los registros de las reuniones. Eso también era una construcción de lo común. O sea que lo común no era solamente el tema en el que, como dijo Paula, el tema en el que nos pusimos de acuerdo, sino también en el modo de funcionamiento. O sea que las maneras de recuperar las producciones del aula también fue un proceso que se fue construyendo. Entonces es una construcción compartida, un común, un modo de hacer específico de este grupo. A lo mejor, aunque el marco se mantenga, otros grupos funcionan un poquito distintos respecto de las producciones. Perdón, voy a poner un bocado respecto a la lectura para quienes nos sumamos después a ese espacio, o sea, no estuvimos en las reuniones y en las indagaciones, sino que fuimos estuvimos ya en el diálogo con ellos, pero también en la lectura de algunas de esas reuniones, esas desgrabaciones. Algo que también se colaba entre esas producciones y todo lo que se ponía en el relato sobre esas producciones o cómo habían sido producidas, también se colaban las intervenciones de los docentes. A veces en ese mismo relato aparecían situaciones de, bueno, yo le pregunté y le repregunté, o sea, y me respondió, que por supuesto, al no estar no es una desgrabación de la clase, también hay algo de subjetividad de qué recuerda el docente como intervención o cómo fue esa pregunta, pero que también da mucha tela para pensar sobre cómo se van produciendo esos saberes. No son solo ese recorte, esa foto, ni es solo todo lo que trae previo, sino también cómo se va dando en conjunto con lo que las y los docentes van aportando en ese momento a partir de lo que dicen, preguntan, e incluso a veces callan, digamos, como silencio, como intervención, ¿no? Perdón, María. Ahí. María, ¿yo o María Emilia? María Chiara. María Chiara, ¿qué tal? Una pregunta quería hacer, porque a lo mejor se dijo y se me pasó, si en todo este proceso, especialmente de la primera vuelta del 2018-19, si en todo el rulo investigativo que había en este equipo de docentes investigadores, los estudiantes fueron parte de alguna manera, los niños fueron parte de alguna manera explícitamente, tomando conocimiento de que docentes e investigadores estaban investigando este asunto de los aprendizajes en este recorte de los números grandes y en alguna vuelta que hayan ido a buscar algo más en el campo, en el aula, o no, o de movida, haciéndolos parte de esto, como también hacerlos parte del conocimiento y de la construcción, ¿no? Como desde el lugar de aprendices. No sé si hay algo dando vueltas por ahí con eso. No sé si les quieren contestar a María, Graciela o Mari también, porque estamos hablando ahora específicamente del subequipo, ¿no? En esta presentación del subequipo en el que participaron Sebastián y Martín, pero un paralelo con otro tema, con otros maestros y en otra escuela, se llevó a cabo con Paula, María Emilia, así que los dos subequipos podríamos contestar. Como quieran. En el caso de la Escuela 30, cuando yo era directora de la escuela y trabajábamos en primer ciclo, los alumnos sabían que nos reunían, o sea, que los maestros se reunían con un equipo de investigadores y que se estaba haciendo una investigación, un estudio sobre los trabajos, sobre las ideas, sobre las prácticas de los maestros, y entonces traían también las producciones de los alumnos, que muchas veces, como se hacían en un registro aparte, en una hojita aparte, para no traer los cuadernos en vez de sacar fotos, y
esas producciones se traían al espacio y a partir de ellas se interpretaban, se analizaban y se trabajaban en el espacio. Pero sí, los chicos estaban conscientes de que todos estábamos investigando y que estábamos trabajando sobre eso. No sé, Mari, si querés, María Emilia, si querés agregar algo más de lo que trabajábamos. No, porque era como abierto, la escuela todos sabían que nos reuníamos a analizar, a pensar la enseñanza juntos, y en función de lo que se iba definiendo, se iban realizando pequeñas exploraciones en las aulas, que también de alguna manera trataban de respetar lo que los maestros tenían planificado o pensado para sus grupos, ¿no? O de pensarlo para esos grupos, y en función de eso es que traían material al espacio. Esto modificó mucho una idea muy original. Vos debes recordar, María Chiara, que teníamos al principio, nosotros nos imaginábamos cuando empezamos con esto en el año 2011, que íbamos a armar, a pensar junto con los maestros toda una secuencia, y que esa secuencia la íbamos a desarrollar y registrar más al estilo clásico del registro de investigaciones en las clases y demás, para analizar, y realmente eso es como poco viable, ¿no? Y digo, no estamos pensando en que no podamos planificar una secuencia en algún momento, pero lo que encontró mucho eco en los maestros fue analizar las mismas producciones de sus alumnos que traían, las mismas producciones de sus alumnos, en función de las preguntas generadas por el problema que se estaba analizando en cada caso, ¿no? O sea, las producciones de los alumnos que venían al espacio que se analizaban en función de, orientados por esas preguntas, que no siempre eran las mismas, ¿no? O sea, tanto la recolección como el análisis que se hacía. No sé, María Chiara, si... Sí, digo, para completar, digo, el otro subgrupo. Yo no sé si Sebastián, ahora le vamos a preguntar, porque ya los tenemos acá, a Sebastián y a Martín, si le contaron a sus alumnos de aquel entonces qué hacían ellos en las horas curriculares de los viernes. Pero lo que pasó, retomando lo que dice María Emilia, es que lo que sucedía en las clases irrumpía en los encuentros. Entonces, por eso lo que marcó Graciela y Martín también, del hecho de que lo interesante es que las reuniones eran en la escuela, porque los maestros salían del aula con la hoja en la mano. Por ejemplo, un día, voy a contar una escena específica, un día Sebastián llegó con una hoja de un alumno que se llamaba Tomás, en la que había la resolución del ejercicio en azul por Tomás, pero esa hoja ya tenía escrito en rojo lo que había escrito Sebastián en la hoja de Tomás, la carpeta, para no olvidarse cuando viniera a contarlo. Y esa hoja en el encuentro terminó toda escrita de negro porque todos empezamos a escribir ahí arriba porque hacíamos flecha de lo que había pasado con las resoluciones. Entonces lo que terminaba pasando era que había un marco, porque nosotros nos dedicábamos al trabajo con números grandes, y eso acompañó, como dijo María Emilia, la planificación de los maestros en sus temas, porque a principio del año 19 ellos trabajaron con sistema de numeración, cerca de mitad de ese año trabajaron con decimales y a final de ese año trabajaron con medida, que son como 3 focos donde lo numérico cobra valor. Todo el tiempo ahí estuvimos trabajando con números grandes, pero asociados a los temas que los maestros tenían planificado a lo largo del año. Y lo que pasaba era que muchas veces el encuentro era una irrupción de un episodio que había pasado la semana anterior que no habíamos estado, o esa misma semana. Y a partir de ahí podía ser que los maestros planificaran algo para trabajar específicamente, cosa que pasó, o que no. Y sin embargo, lo que se conversaba después iba al aula y volvía porque los maestros nos decían, me quedé pensando lo que hablamos la otra vez y ahora vi que pasó tal cosa y lo quiero conversar acá. O sea que había un ida y vuelta entre el espacio de colaboración y lo que pasaba en el aula. Y lo que podíamos decir como en general es que la conversación, nuestro foco estaba puesto en lo que pasaba con la perspectiva de los maestros. O sea, dejamos de mirar las ideas que los chicos tenían sobre el sistema de numeración. En aquella investigación psicológica lo hicimos, pero después
en lo colaborativo siempre el foco estaba puesto en la relación con los maestros. Y lo que creo que podríamos decir es que la conversación con los maestros fue un soporte para pensar también sobre la colaboración. La conversación sobre la enseñanza nos dejó también pensar sobre la colaboración. Y había un ida y vuelta entre lo que pasaba en el aula y lo que pasaba en el encuentro. Pero la pregunta, María, respecto de los estudiantes, ¿tenían cabida a partir de sus producciones y de los relatos de los maestros, lo que ellos traían al espacio? Nosotros directamente no fuimos a las aulas. No sé si tu pregunta iba también por ahí, por ese lado. No, quería saber si era parte de, si los chicos eran parte con conocimiento de que se estaba investigando sobre este asunto de los aprendizajes, de lo que pasa con los chicos de quinto, sexto, séptimo, con el aprendizaje de los números grandes. Pero es que, claro, no sé, es que ahí... O sea, no sé si ellos eran una pata también o no. No, solamente claro, es quería buenísima saber la pregunta, sí. Pero claro, el objeto de nuestra investigación no eran las ideas de esta, en la que participan Sebastián y Martín, no eran las ideas de los chicos sobre la escritura de números grandes. Era la posibilidad de discutir con los maestros qué tan viable veían ellos trabajar con estos resultados de investigación en sus aulas, y si esos resultados a ellos como maestros los interpelaba de alguna manera. Entonces, lo que primero que pasó fue lo que contó Martín. Nos dijeron que no, que los números grandes con las cifras como las llevábamos nosotros, no, porque no tenían situaciones que le parecían interesantes, y sí, si las transformaban, esas escrituras, en otras donde había una expresión decimal y una unidad usando palabras. Y negociábamos eso. En ese quizás, agrego, quizás desde algún momento o algún espacio más lúdico, proponíamos alguna actividad bien específica de números grandes, de escritura, el 4.000, 4 millones, 4.000, 4.004, o sea, como tratando de meter ahí un poquito. Y los pibes, yo como siempre digo, los pibes saben todo lo que pasa en la escuela, pero explícitamente nosotros no proponíamos actividades diciéndole, che, vamos a hacer esto porque necesitamos obtener resultados para encuentros que estamos teniendo. Perfecto. Agrego un poco y me distancio de Martín en esta. Algo que sí sucedió es que yo retomé algunos temas. O sea, llevé un ejercicio al encuentro del viernes, lo charlamos, ¿no? Con Graciela, con Héctor, con Martín. Y me quedaba picando algo, entonces yo volvía con ese ejercicio la semana siguiente. Y los pibes me decían, pero ya está, profe, ya lo vimos esto, listo. Y yo decía, no, lo que pasa es que estoy haciendo una investigación, entonces necesito, por ahí era el mismo ejercicio con una vuelta de tuerca, o mismo en el momento de sacar la foto. Esto de, no toquen el pizarrón que quiero sacar una foto. ¿Y para qué sacas una foto del pizarrón? Bueno, estoy haciendo una investigación. Digo, bueno, sí. yo en algunas ocasiones lo planteé. Es verdad que no es que llegaba a la clase diciendo, bueno, esta clase de hoy va a ser para la investigación, pero sí, yo en ese momento trabajaba en 2 escuelas, en la 22 y en la 8, que eran 2 jornadas simples. Y algo que empecé a hacer fue como llevar algunos temas a la escuela 8, que no es en la cual estábamos haciendo investigación. Entonces planteaba en esas situaciones, es como que decía, bueno, a ver, vamos a retomar este ejercicio que me quedó dando vuelta de la semana pasada, y por ahí ya había pasado una semana o más, o 10, 15 días, y yo volví con un ejercicio que, a la luz de lo que habíamos charlado en alguna reunión, me parecía que tenía una vuelta de tuerca más que darle. Así que en ese sentido sí, medio que lo planteé. Se están enterando de esto, es parte del backstage, porque Héctor y Graciela se están enterando. Me encanta. Sí, tal cual. Claro, yo estoy comparando como una diferencia con esto que contaba Paula en la escuela 30. Digamos, esto yo creo que pedirle a los chicos que resuelvan algo en una hoja aparte y que después va a ser llevado ya es una manera explícita de comunicar que hay algo diferente en esa producción, que va a ser mirada desde otro lugar.
acá no pasó esto, pasó estas otras cosas que están contando y nos estamos enterando en este momento. De todas maneras, en la escuela, los docentes no es que hacían esa actividad aislada de su planificación semanal, mensual, sino que era una actividad más, nada más que como ellos después se necesitaba para poder analizar, para poder reflexionar e interpretar qué cosas estaban pensando los pibes cuando los resolvían. Lo hacían en hoja aparte y se la llevaban. Y también por eso la comunicación a los nenes, ¿no? Que eran de primer ciclo, ¿por qué te llevas mi hoja? Una hojita en vez de trabajar en el cuaderno, ¿no? Pero no era algo propio que se planteaba, que se pedía externo a lo que era la planificación de los docentes, sino que se trabajaba solo en una hoja aparte para poder después llevarlo al espacio. Gracias, muchas gracias. Bettina comentó, acá en el espacio lo leemos, acá en el chat, ¿no? Coincido en que en la vorágine de la escuela se hace difícil generar espacios de reflexión, pero son fundamentales para la construcción de conocimientos colectivos. Sí. Bueno, muy bien. ¿Qué otros comentarios tienen o preguntas? A mí me queda picando, perdón. Muy bien. ¿Para qué me sumaste, Héctor, no? Te estás preguntando. Florencia creo que fue la que habló de los silencios y calleras intervenciones, ¿no? Estoy diciendo bien, ¿no? ¿Puede ser? No sé si hay alguna idea más que como investigadores le queda dando vuelta, porque para mí el docente, cuando va con una indagación al aula, tiene un bagaje tan fuerte de anticipaciones que todas las intervenciones las dirige para que salga la anticipación. Entonces, la hoja que llega después termina siendo un resultado de todas mis intervenciones para lograr que mi anticipación diga lo que yo quería que diga. Siento que por momentos hay algo de eso que es muy difícil desarmar cuando uno entra a un aula a llevar una propuesta similar a esa. Generalmente, hasta ahora en la UNIPE, que el trayecto estoy haciendo, María Emilia Coranta va a ser mi profe este cuatrimestre. ¡Ay, qué lindo! ¿Vas a ser campo aditivo? Sí. Prepárate. Somos un grupito de 6 y vamos de a 6 a indagar. Y nuestra última indagación resultó que nos dimos cuenta, hicimos un registro video. Nos dimos cuenta que teníamos un montón de intervenciones que tiraban a que los pibes digan lo que queríamos que digan. Y dijimos, Pero, ¿por qué evitaríamos eso? O sea, por ahí también es una de las situaciones que nos interesan es cuáles son los supuestos, las intenciones que guían o que empujan. Vos decís, uno lleva el barco para donde quiere que vaya. Y bueno, ¿qué es lo que guía ese barco, no? Por ahí poder explicitar, y además muchas veces esos supuestos son implícitos, ni siquiera son, entonces poder analizarlo entre todos. Digo, ¿por qué evitaríamos eso? Como vos decís, el material que llevamos tiene que ver con muchas cosas que uno le puso para empujar para ese lado. ¿Y por qué no? ¿Por qué no sería así, digamos, no? Está bueno ver qué relación hay entre nuestras intenciones, lo que hicimos para empujar para ese lado, por qué queremos ir para ese lado, qué se produjo en relación a esas intenciones, y el espacio conjunto es un espacio privilegiado para analizar esas cosas, me parece, ¿no? Por eso, capaz que mi pregunta es a los comentarios que hizo Florencia, para Martín y Sebastián, que si tenían en cuenta esto como para ir a relevar información y tratar de generar intervenciones, o si tenían en cuenta intervenciones que traten de ser lo más inocentes posibles. No sé si notaron esto o no. Perdón, María Emilia, yo particularmente creo que empecé a dejar hablar más a los pibes y empezar a tomar cosas que quizás, como decís vos, no eran las que nos servían o nos jugaban a favor.
ese error más disruptivo, esa intervención más disruptiva, que iba quizás por el camino totalmente correcto que uno quería que sea el final de una clase, quizás, y también decir, bueno, pará, como decía Seba, pará, hoy no lo vamos a solucionar. Tomemos un tiempito, tomemos la distancia, y eso a nosotros nos empezó a hacer, empezamos a ejercitar de que un montón de intervenciones que antes quizás no le dábamos tanta importancia o tanta bolilla, también eran, importantes para este trabajo colaborativo. Algo también que en esa línea aparecía en los registros de la Escuela 30, cuando analizábamos, es que era también muy interesante que los relatos y las producciones que traían las docentes también era un espacio colaborativo con otros docentes, en donde los mismos docentes también preguntaban, bueno, ¿y esto cómo lo hiciste? ¿Y acá cómo estaban los chicos agrupados? ¿Y acá qué pasaba? Entonces, había algo también de esa producción de conocimiento que se estaba dando ahí, donde había un montón de cosas que los docentes sí habían pensado y anticipado, y había cosas que tenían que reponer ante las preguntas que se generaban en ese espacio, y que iban visibilizando también decisiones que estaban más explícitas o no de antemano, y que también después modificaba acciones en las aulas, y también interpretaciones que se habían tenido en el momento del aula, ¿no? Había docentes que llegaban al espacio colaborativo con algunas interpretaciones respecto de lo que había pasado, y que después de charlar era como, entonces por ahí esto que yo había interpretado de esta manera quizá no era tan así. No, me sumo un poquito a lo que ya se dijo. Una primera idea que se me ocurre es que hay algo un poco distinto entre los trabajos de campo que hacen los estudiantes cuando están en los seminarios de UNIPE y las investigaciones colaborativas, en el sentido de que los maestros no tenían obligación de ir a probar algo, no es que planificábamos alguna actividad para que vayan y prueben. Podía ser que discutamos, de hecho pasó que pensamos algunas actividades para que las trabajen en el aula, pero después las cambiaron. Lo que traían los maestros muchas veces era algo inesperado, o sea, estaban dando clase, pasó algo y ese alguito lo recortaban y lo traían al aula. No es que estaban probando una actividad y entonces ya tenían pensadas las intervenciones, aunque podía ser, y esa parte solo sumo lo que dijo María Emilia, ¿no? Que uno está implicado y entonces, ¿por qué no? Es imposible no estar implicado, aparte uno tiene una intención cuando está enseñando, ¿por qué no analizar justamente los propósitos de las intervenciones y lo que los chicos van contestando? No hay una idea de, bueno, veamos si podemos conseguir unas intervenciones que sean lo más neutro posible, porque justamente las intervenciones tienen toda una intención. La cuestión es, lo que dijo Mari, analizar cuál era esa intención en esa intervención y cómo hiciste para tomarle, qué elemento tuviste en cuenta. No existe la intervención neutra. Ni en los trabajos colaborativos ni en otros tipos de indagaciones. Bueno, y Gras también ahí levantó la mano. Pensé que iba a hablar Sebastián. No, ay, perdón. Sí, bueno, Seba también había levantado la mano y se bajó. No, agrego algo cortito. Era lo mismo, me anticipaste, Héctor, de alguna manera. Sí. Yo después hice la licenciatura de matemática en la UNIPE y encuentro una diferencia entre aquellas actividades que llevamos al aula, no voy a decir de manera inocente, pero sí sin ninguna otra intención más que dar la clase, y después cuando hice la licenciatura en la UNIPE e hicimos los trabajos de campo, es verdad lo que decís, Ailín, es como, por ahí vos vas esperando y le das mucho tiempo de anticipación y pensás y planificás y suponés que va a pasar algo y de alguna manera te conviene que pase algo para tu trabajo y estás esperando que eso suceda, entonces ahí vos llevás de alguna manera la clase quizás para algún lado, o no, o lo llevas para el otro para que haya errores y laburar con eso.
ahora lo pensé mientras vos hablabas, que me parece totalmente diferente la postura que fui tomando frente a esas clases. En aquel momento, es más como dijo Héctor, era bueno observar algo y decir, pará, esto es repotente, entonces llevábamos eso. Por eso creo que Graciela y Héctor se volvían un poco locos y locas porque le llevábamos cualquier cosa todo el tiempo y era, mira lo que me pasó, ¿viste? Y era como, bueno, a veces se iba totalmente. Ya veníamos de antes un poco locos, pero yo lo que quería decir era que tanto Martín como Sebastián en diferentes instancias comentaron acerca de un cambio de posición, un cambio de mirada respecto de la enseñanza, y que habían asumido una actitud más exploratoria, más indagatoria, pero desprovista de esa intención que sí está como muy explícita y presente en los seminarios de UNIPE. ¿Sí? Uno va a indagar un contenido particular. Ellos hablaban en general, hasta fuera de la escuela, en alguna ocasión tomaron algunos familiares para ver qué pensaban, o sea, como que esta actitud de exploración, de indagación, de investigación, eh, estuvo presente a partir de estos espacios compartidos, ¿sí? Pero creo que era como más ingenuo, no yendo, digamos, a buscar que sucedieran esas anticipaciones que uno había planificado previamente. ¿Mm? Yamila. Hola, voy a abrir la cámara. Bueno, gracias por el espacio primero. Me estaba haciendo esa pregunta hace largo rato, que cuenta algo Sebastián recién, y entonces por eso intervengo, que es esto de cómo impacta esta experiencia en los docentes para su formación posterior y para su posicionamiento como docentes y en la conducción de las clases, la planificación a futuro. Digo, ¿cómo impactó esta experiencia? Poder verlo ahora y contar algo sobre eso. Ahí me dio el pie Sebastián. Yo pensaba que por ahí era muy ingenua la pregunta, pero me dio ese pie contándome que luego hizo la licenciatura. Eso. No tengo experiencia en sí contar. Yo soy de la UNSAM. Participo siempre igual de los encuentros. Ahí hay profes que van de un lado del otro, que tienen ahí con un amor por esta casa de estudios también. Me encanta lo que siempre hacen, este espacio re valioso. O sea, lo voy a aprovechar también en función de lo que contó Héctor al principio, agradecer que pese a las circunstancias, lo mismo el año pasado, cuando empezó todo esto, pese a las circunstancias económicas, coyunturales de este país, que sigan sosteniendo estos espacios, me parecen re valiosos, son prácticamente inexistentes y ponen en valor experiencias situadas en Argentina. No estamos solo leyendo teoría, leyendo qué pasa en otros lugares, sino poder leer lo que pasa en nuestras escuelas, conocer lo que pasa en nuestras escuelas para pensar nuestras prácticas también. Eso me parece increíble y les agradezco. Y no tengo experiencia en este tipo de investigación, pero siempre me llama la atención porque hay algo que traían hoy que a mí me captura mucho cuando leo artículos, que es que puedan contar lo que pasa en esos vínculos en el hacer, ¿no? En ese hacer la investigación, cómo se va construyendo la investigación en torno al contexto. Ustedes contaban mucho sobre eso y lo veo en investigaciones de este tipo y me encanta. Así que bueno, gracias por esos detalles. Nada, me animo a contestarle rapidito. Estamos medio ahí corto de tiempo, pero decirte que, digo, más allá de lo que contó Sebastián, de que luego inició su licenciatura en la UNIPE, particularmente en mi caso, casi yo creo que terminando el primer momento de investigación, me convencí, porque para mí al principio había una distancia abismal entre los investigadores y nosotros. Yo creo que más que nada también en mi formación he leído artículos de ellos para ser maestro. Entonces, en un principio, digo, más allá de que había una muy buena onda, muy buen vínculo,
para mí eran popes, eran los que estaban allá arriba. Creo que me convencí de que en el trabajo colaborativo esa distancia no es real, sino que estamos, no me quiero poner al mismo nivel que ellos, pues para mí sería una falta de respeto, pero digo que sí que la distancia es muy poquita, cada uno en su rol, pero que nos puso a nosotros en un lugar muy valioso que quizás como docentes no lo recibimos o no pensamos que lo tenemos, y que obviamente de ahí en adelante el hacer matemática, ya sea desde una planificación, desde un momento evaluativo, el sentido no cambiaba tanto, sino la intención de ir, digo, por el lugar que queremos ir cuando enseñamos matemáticas. Bueno, agrego algo cortito. A mí, además de que, bueno, que terminé haciendo la licenciatura, gracias a Héctor, un poquito, a mí lo que me pasó es que empecé a pensar mi rol docente desde otro lugar. Como a darle valor a algunas cosas y de alguna manera lo que me pasó es como que traté de no olvidarme o la investigación hizo que no me olvide de por qué quería dar clases, digamos. Esto, insisto por ahí un poco con esto, pero en la vorágine de la escuela uno termina haciendo un montón de cosas, de cuestiones administrativas, ocupándose de cosas que... Y dar clase, per se, es como que es algo que hacemos muchas veces de manera automática. Y frenar la pelota, pensar actividades más allá de lo puntual de una actividad o de un tema me parece que generó, al menos en mí, una manera de encarar el dar clases, o sea, mi rol docente, que después lo llevé a incluso otros grados y bueno, lo llevé conmigo a mi manera de encarar la tarea docente, digamos. Entonces, para mí fue muy valioso desde ese lugar. Desde no perder aquella esencia con la que me fui a anotar al profesorado cuando me fui a anotar al profesorado. La otra vez hacíamos chistes con que, bueno, ya está, no vamos a cambiar el mundo, pero tampoco lo demos por perdido, ¿no? O sea, un poquito por ahí. Así que, bueno, a mí me pasó un poco eso. Yo quería agregar algo en relación a la paridad que ustedes estaban señalando, que también es una construcción, es ir hacia ese lugar, pero con el ejemplo de cuando ustedes decían, le traíamos de todo y Graciela y Héctor se volvían locos. Cuando llegan al espacio producciones de las aulas para analizar, frente a esas producciones, eso es algo que nos pone a todos en una misma posición, porque no es que son producciones que cuando nosotros usamos producciones para la enseñanza o las clases de UNIPE y demás, son producciones que analizamos, que tratamos de ver su potencial, que vemos que le reconstruimos, pero cuando los docentes traen producciones al espacio colaborativo son más el tipo de producciones de las indagaciones, más producciones que son nuevas también para nosotros, eso quiero decir. Entonces, ahí nos volcamos todos frente a esas producciones con las herramientas que cada uno tiene de su lugar, de su trabajo, de su recorrido, de su experiencia, de los roles, y entonces eso es bien interesante porque todos vamos con saberes diferentes y necesarios para la construcción de ese análisis compartido. En ese análisis van surgiendo, nosotros aportamos herramientas y cuestiones con las que miramos las producciones, pero también los docentes nos aportan muchísimos criterios y saberes con los que miran las producciones de los chicos. Entonces, es ese entretejido el que nos interesa en la producción colaborativa, ¿no? Porque nos enseña a todos.
Eso. Bueno, si les parece, hacemos última rondita y vamos cerrando. No sé si quedó alguien con ganas de comentar algo, o de preguntar, o de compartir alguna cuestión. ¿Alguien del equipo que se quedó con algo en el tintero? ¿O los maestros ahí, Sebastián y Martín? En realidad, solo plantear que, sin haber formado parte como docente, o sea, de ninguno de esos espacios colaborativos, sino llegar como egresada de la UNIPE y ser convocada a participar de estas investigaciones. Entonces, de alguna manera siento que me estoy construyendo como investigadora, si se quiere. Hay algo que me parece interesante de las lecturas que vengo haciendo y de los intercambios que venimos haciendo con el equipo, con los equipos, los subequipos que tiene que ver con esta mirada de la que hablaba Graciela, que también decía Jimmy hace un rato. Digo, este cambio de mirada, hacerse preguntas, yo creo que es algo que, más allá de la posibilidad o no que a veces brinda la escuela de dedicarle tiempo a pensar sobre las prácticas, a dedicarle más o menos tiempo a un asunto en particular, ¿no? Y por más ingenuo que sea en general, hay algo que a uno le queda, es como cuando uno aprende una palabra nueva y la empieza a ver en todos lados. Hay una manera de encarar ciertas cuestiones que, aunque ya sabe que no lo estás, no sé, cuando uno mira una producción, sabe que podría analizarla mucho más en detenimiento, aunque en ese momento no tenga tiempo de hacerlo, pero hay un par de preguntas que uno se empieza a hacer, a querer indagar sobre por qué sucedieron determinadas cosas, sobre que capaz que vale la pena preguntarle a un compañero, a un colega, digo, cosas que pasan que también las hemos leído en intercambios entre ellos, ¿no? Como en el recreo le llevé, en la escuela 30 pasaba, ¿no? Bueno, en el recreo hablé con tal y le pregunté si le parecía o no. El querer buscar en alguna cuestión, en alguna situación del aula que parece que no tiene nada que ver, entre comillas, con lo que sucedía, y de repente que alguna escena me sirva para llevar a ese espacio, tiene que ver con un posicionamiento particular, que me parece que es algo a lo que hay que seguir dándole vueltas, pero que no me parece para nada ni sencillo de explicar, pero por otro lado me parece muy potente para cualquier docente y para los investigadores y para quienes pensamos o queremos pensar asuntos de la enseñanza, de la didáctica, de la matemática, digo, quienes nos apasiona un poco eso, me parece que viene bien hacer ese ejercicio constante de pensar con otros desde distintos lugares y distintas perspectivas. Un poco agradecer también este espacio y bueno, seguir sumándome a él. Bueno, si les parece, vamos cerrando. Si están de acuerdo. Yo quería agradecerles por haber estado acá con nosotros, escucharnos, darnos la oportunidad de compartir el trabajo que estamos haciendo y en el marco de las jornadas que organiza UNIPE. Así que, bueno, esperamos que sigamos trabajando, que nos sigamos encontrando y pensando algunas cuestiones junto con los maestros, que es lo que en este momento nos tiene así tomados y nos convoca. Así que bueno, de mi parte, muchas gracias. No sé si el resto del equipo quiere saludar o... De parte de todos, muchas gracias. Muchas gracias por las preguntas también que nos hacen. Bien, bueno, último anuncio. Hay en el chat hay un link para la posibilidad de hacer los certificados de asistencia. Así que quienes quieran los certificados, entren al chat, que los va a llevar a un Google Form y después UNIPE les envía por correo. Bien arriba, al principio del chat está. Muy bien. Bueno, muchas gracias a todos y todas y nos vemos posiblemente en otra semana UNIPE. Ahí lo copié Martín abajo. Ahí lo puse.
Gracias y felicitaciones a todos. La verdad es que es un laburo que solamente el que está jugando el juego que ustedes juegan sabe lo que implica esto. Así que lo que implica en trabajo y en valor a la educación. Así es que gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, Gracias. un beso a todos. Chao, gracias. Chao. Adiós. Aileen te veo la semana que viene, entonces. Se fue.